Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. La nueva era, o New Age, es toda una mezcla de técnicas, pseudociencias y a menudo meros engaños que se ofrecen como una vía espiritual o terapéutica de aspecto externo atractivo, pero con efectos perjudiciales para la verdadera vida espiritual e incluso psicológica y social de la persona. La nueva era es una mezcla de muchas prácticas que pretenden aportar sabiduría, sanación, equilibrio o armonía, cosas que a menudo son directamente falsas y otras veces dañinas. Es una espiritualidad sincretista, muy descafeinada, que toma elementos del cristianismo o de las religiones asiáticas para intentar llenar el vacío que tenemos en el corazón. La New Age aprovecha los huecos que deja la espiritualidad católica en la crisis del modernismo, cuando los ejercicios espirituales o la oración se sustituyen por lo superficial en vez de a Cristo y su doctrina. Muchas personas van a yoga pensando que es simplemente un tipo de gimnasia y estiramientos, pero en muchos casos va más allá y tiene que ver con espiritualidades orientales incompatibles con una visión cristiana de la vida. Un primer signo se da cuando te hablan de energía, pero no es una energía real que estudian los científicos, o cuando se habla de fuerzas espirituales. En el campo espiritual, los católicos sabemos que solo hay dos fuerzas espirituales, la de Dios, que se invoca a través de la oración, y la del demonio, que se invoca a través de cualquier otra cosa. Un ejemplo que afecta cada vez a más personas es el Reiki, que dice canalizar una energía que nadie sabe qué energía es. El Reiki es a menudo una puerta abierta a lo demoníaco. No todo el mundo queda poseído, porque hay quien lo hace de buena fe y sin saber qué hay detrás, y Dios es misericordioso, pero los exorcistas han detectado ahí puertas abiertas. No deja de llamar la atención que haya hospitales en España que tienen salas de Reiki en sus instalaciones, sin base científica alguna. Hoy vemos cómo se quita a Dios en nombre de la razón y en realidad se es más irracional que nunca. La nueva era, la lectura de cartas, las piedras energéticas, las constelaciones familiares, la angeología mal entendida. Todo eso entra en el campo de la idolatría y atenta contra el primer mandamiento de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Quien se pone en manos de esas cosas está renunciando a ponerse en las manos, mucho más amorosas y sabias, de Dios. La gran diferencia entre la nueva era y el cristianismo es que nosotros pedimos a Dios, le decimos, hágase tu voluntad. Entendemos que no hemos de manipular lo sobrenatural. Ese mundo te enseña a vivir la relación con lo espiritual de una manera en la que tú controlas y hay quien va pensando que pueden controlar a Dios. El cristianismo te hace entrar dentro de ti para descubrir que ahí no estás tú, sino que está Dios. Te saca de ti. Pero la nueva era dice que tú eres Dios. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Nicaragua. Destierran a 12 sacerdotes y los envían al Vaticano. Francia. El ecologismo es detenido y lanzado a la tierra por la monja decidida. Palestina. Religiosas anuncian que se quedarán con los que no pueden salir. Nigeria. Se inicia el proceso de beatificación de una joven de 14 años. Pasaremos después a las noticias nacionales. Estreno del corto. Cartas desde el valor. Enfermeras mártires de Astorga. Sound of Freedom. Se sitúa en el top de películas más vistas en España. Mater Christi inicia sus retiros mensuales. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Arzobispo de Guayaquil habla del progreso del sínodo. El Papa convoca nueva jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz. Catequesis del Papa Francisco sobre San Carlos de Foucauld. Nicaragua continúa desterrando a las personas que le resultan incómodas. El gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua ha excarcelado este miércoles a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede. Entre esos religiosos, sin embargo, no se encuentra el obispo Rolando José Álvarez Lagos, que se ha negado a abandonar el país. A través de una declaración, el gobierno de Nicaragua ha explicado que después de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de 12 sacerdotes que por distintas causas fueron procesados y que han viajado hacia Roma, Italia. En la nota, el Ejecutivo nicaragüense ha dicho que este acuerdo logrado con la intercesión de altas autoridades de la Iglesia Católica de Nicaragua y en el Vaticano representa la voluntad y el compromiso permanentes de encontrar soluciones en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría. Los sacerdotes excarcelados y enviados al Vaticano son Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva,
Osman José Amador Guillén y Julio Ricardo Norori Jiménez. También Cristóbal Reinaldo Gadea Velázquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno III, Pastor Eugenio Rodríguez Benavídez, Yesner Cipriano Pineda Menesés y Ramón Angulo Reyes. La lista no incluye al obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero pasado a más de 26 años de prisión por traición a la patria, tras negarse entonces a ser expulsado de Nicaragua hacia Estados Unidos junto a otros 222 presos políticos. Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y también le quedaron suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida por delitos considerados traición a la patria. La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que no aceptara subirse a un avión que lo iba a llevar junto con otros 222 excarcelados políticos hacia Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, quien lo llamó soberbio, desquiciado y energúmeno. El Papa Francisco calificó como una dictadura grosera al ejecutivo de Ortega en Nicaragua, un mes después de esa condena, según una entrevista del 10 de marzo pasado. Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige, Ortega. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio, aseveró Francisco al portal Infobae. Ortega, que ha calificado como una mafia a la Iglesia, declaró interrumpidas las relaciones con el Vaticano. El pasado julio, el obispo salió por unas horas de la cárcel La Modelo, pero regresó a prisión tras negarse a abandonar Nicaragua. Álvarez es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007, tras coordinar una junta de gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990. Religiosas de la familia misionera de Nuestra Señora se encontraban cuidando los materiales que se usaban en las obras del centro espiritual San Pedro de Colombier, en el departamento de Ardèche, Francia. En plenas vísperas, los ecologistas de la asociación El Porvenir del Valle de Burgués, que no pasaban de 40, habían hecho su aparición la misma mañana del sábado, y ese lunes robaban y dañaban los materiales almacenados. Algunas hermanas cogidas de las manos circundaban y cuidaban una retroexcavadora a la que en días pasados se habían encadenado 2 de los verdes para impedir los trabajos. Al final, una religiosa, sin ánimo de agredir sino de recuperar lo que es propio, va detrás de un ecologista que estaba robando 2 tubos de PVC. La religiosa se abalanza sobre el sujeto que cae por tierra, sorprendido de la osadía decidida y eficaz de la religiosa. Otro ecologista que contempló por unos segundos la escena destruyó otro tubo que tenía en su poder. Se ve la falta de respeto hacia las religiosas, hombres a quienes no les han importado los ya innumerables procesos judiciales que han apoyado los trabajos de las religiosas, como el del Tribunal Administrativo de Lyon, que rechazó el pasado febrero sus pretensiones y que no les importa la atención de acogida en un centro de espiritualidad. Se fijan solo en que esta construcción podría afectar especies protegidas, y eso es razón suficiente para que los ecologistas quieran hacer imperar la fuerza. No obstante, las religiosas de la Famille Missionnaire de Notre-Dame están decididas a hacer valer sus derechos en la legalidad, entre otros el de construir un centro de espiritualidad de acogida. ¿Son los ecologistas una especie de nueva aristocracia que establece sus propias normas y sus fuerzas de choque por encima de la legalidad estatal? ¿Cómo es que 35 personas están bloqueando la obra? Tuvimos que ser nosotros los que hicimos el servicio de defensa. Fueron nuestras hermanas las que hicieron una cadena para evitar que se encadenaran a la excavadora mecánica, declara el padre Bernal Domini, superior de la familia misionera, al día siguiente del derribo protagonizado por la religiosa. Las hermanas del Rosario, que han pedido renovadas oraciones por la paz, dijeron a la organización benéfica católica Ayuda a la Iglesia Necesitada que permanecerán en su convento adjunto a la única parroquia católica del centro de Gaza, la Sagrada Familia, a pesar de que las fuerzas de defensa de Israel piden que todos en el norte de Gaza se vayan. En las declaraciones que publicó Ayuda a la Iglesia Necesitada, la hermana Nabila dijo: "No iremos, la gente no tiene nada, ni siquiera las cosas básicas. Tenemos gente mayor, aquí también están las hermanas de la Madre Teresa, con personas discapacitadas y personas mayores.
Necesitamos medicamentos. Muchos hospitales están destruidos. ¿Dónde debemos ir? El padre Gabriel Romanelli, uno de los 2 sacerdotes que atienden a los católicos romanos en Gaza, dijo ayuda a la iglesia necesitada que en el sur de Gaza no pueden encontrar nada, que hay cientos y cientos de miles de personas que han huido de la ciudad de Gaza, y en el sur no hay nada, pues la situación sanitaria y humanitaria es desastrosa por la falta de agua y alimentos. El padre Romanelli, originario de Argentina, dijo que muchos feligreses no tuvieron otra opción que quedarse. Reveló que los feligreses creen que están más seguros con Jesús, y es por eso que juntos oran y esperan que el Señor los proteja y que las personas que están trabajando y orando por la paz cambien la decisión de atacar la Iglesia, que siempre ha sido un oasis de paz. La hermana Nabila ha estado en contacto con el Papa Francisco. Durante una llamada telefónica con el Papa el domingo 15 de octubre, le agradeció su llamada a la paz y sus oraciones por el pueblo que sufre. Como Santa María Goretti, la joven italiana asesinada por haberse resistido a la violencia, Vivian Uccetti Ogu resistió al intento de una banda de ladrones de violarla, a ella y a su hermana mayor, después de haber sido golpeadas y secuestradas. Vivian se inspiró en Santa María Goretti en su última clase de catecismo, a la cual asistió después de la misa del domingo 15 de noviembre de 2009. Vivian exhortó a sus compañeros de clase a imitar a Santa María Goretti y a nunca sucumbir a una violación o a cualquier otra forma de inmoralidad. Pero esa misma tarde, una banda de 3 ladrones consiguió entrar en la casa de la familia de la joven. Después de haber sometido a las personas presentes, entre ellas el padre de la joven que fue herido, los malhechores emprendieron la huida llevándose a Vivian y a su hermana mayor. Los secuestradores las llevaron a un matorral vecino e intentaron abusar de las 2 jóvenes, pero Vivian se resistió hasta el punto de que los malhechores la mataron. La reputación de martirio y de santidad de la sierva de Dios no ha cesado de crecer después de su muerte y después de haber sido formalmente invitados a abrir la causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios, dándola a conocer a la comunidad eclesial. Invitamos a todos los fieles que puedan dar un testimonio valioso a manifestarse y a contactar a la Curia Archidiocesana con sus informaciones, ya sean favorables o contrarias a la reputación de martirio y de santidad de la dicha sierva de Dios. Se lee en el decreto presentado por Monseñor Agustín Obiora Acubece, arzobispo de Benin City. El movimiento Vivian Ogu recuerda que Ogu era presidenta de la Asociación Pontificia de la Santa Infancia y a la edad de 9 años recolectó fondos para pagar el cuidado de varios niños indigentes en el Hospital Central de Benin City. Ella organizó varias visitas a los orfanatos donde tocó la vida de numerosos huérfanos pobres. HM Televisión ha preparado un cortometraje, Cartas desde el Valor, Enfermeras Mártires de Astorga, que va a ser estrenado en el Teatro Diocesano de Astorga el próximo sábado 28 de octubre a las 8 de la tarde. El corto, fruto del trabajo de 25 participantes en el segundo curso de Medios de Comunicación para Chicas, organizado este verano por HM Televisión junto con el Hogar de la Madre, cuenta la historia de Olga, María Pilar y Octavia, enfermeras de la Cruz Roja torturadas y asesinadas por odio a la fe por los milicianos del bando Frente Populista el 28 de octubre de 1936, en los primeros meses de la Guerra Civil Española. En octubre de 1936, España se encuentra en plena guerra civil. Estas enfermeras se ofrecieron como voluntarias para ir al Hospital de Sangre de la Cruz Roja, de Somiedo, Asturias, sabiendo el riesgo que correrían allí y que precisamente por eso era difícil encontrar enfermeros y ayudantes para ir a esas zonas donde la persecución religiosa era cada vez más tenaz y se recrudecía por momentos. Estando ya allí el 27 de octubre de 1936, el hospital es asaltado y las enfermeras que se encontraban atendiendo a los heridos de ambos bandos sin distinción son detenidas. Tras una noche de torturas y humillaciones, sufren valientemente el martirio por odio a su fe en la mañana del 28 de octubre. Olga, María del Pilar y Octavia fueron beatificadas como mártires el 29 de mayo de 2021, en una celebración en la Catedral de Astorga. El estreno de este corto contará con la presencia de Monseñor Jesús Fernández y la participación de las chicas autoras del corto. Se empiezan a conocer los primeros datos del fenómeno Sound of Freedom, Sonido de Libertad, en España. La película sobre la trata de niños para explotación sexual que dirigió Alejandro Monteverde
produce Eduardo Verástegui, quien también interviene como actor, y protagonizan Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Camp. Se sitúa como la cuarta en recaudación tras el primer fin de semana en los cines. La página Comscore, que analiza datos de marketing en Internet, acaba de hacer público que durante el fin de semana, del 13 al 15 de octubre, la película de Monteverde fue la cuarta que más recaudó, con 596.320 euros, solo por detrás del Exorcista, Creyente, que obtuvo 633.566 euros, Patrulla Canina, la superpelícula, que recaudó 1.125.533 euros, y la líder Taylor Swift de Eras Tour, con 1.138.510 euros. El lunes, Sound of Freedom fue la más vista en España según Comscore. En tan solo 6 días ha superado el 1.000.000 de euros de recaudación y los 150.000 espectadores. La película con Jim Caviezel y Mira Sorvino se puede ver en 310 cines de nuestro país. El éxito de Sound of Freedom tras su primer fin de semana en cartelera se puede decir que está siendo rotundo, ya que solo en recaudación competía con otras 3 películas con gran respaldo y públicos más amplios. El espectador de Sound of Freedom verá una escalofriante, se puede decir, historia real, la de Tim Ballard, un antiguo miembro del DHS, Departamento de Seguridad Interior, a quien encarna Jim Caviezel, el actor de Jesús en la película La Pasión de Cristo. Ballard trabajó durante años como agente infiltrado, formando parte de la lucha contra el tráfico de niños víctimas de abusos sexuales, en redes vinculadas tanto a Internet como al turismo. En 2013 abandonó la agencia junto con otros miembros de su equipo y decidió dedicarse a esa misma tarea como parte de una fundación privada, Operation Underground Railroad. Ballard es mormón y padre de 9 hijos. 2 de los cuales los adoptó tras un rescate en Haití. Recientemente fue entrevistado por Jordan Peterson, a quien transmitió su historia y sus motivaciones. La labor de Ballard solo podrá entenderse por el aspecto terriblemente oscuro de lo que conoció en su trabajo y quiere combatir, o bien porque los 10 años de misiones realizadas le han hecho hipersensible a esa realidad. El espectador de Sound of Freedom sale con ambas sensaciones, lo cual produce una inmediata identificación con la causa. Los retiros espirituales de Mater Christi comenzaron de nuevo este sábado 21 de octubre en el convento de las religiosas Siervas del Evangelio. Este retiro espiritual mensual es una oportunidad para quien se quiere unir para orar y reflexionar acerca de todos los aspectos que han constituido su vida en ese mes. Es una ocasión para meditar sobre cómo corregir errores, ver situaciones de pecado que se deben reconducir y disponer de un mayor tiempo para orar que el habitual en el día a día. En conclusión, es una oportunidad para reordenar la vida de uno mismo, descansar en la paz de Cristo y volver a empezar. Mater Christi es una entidad de vida consagrada que se dedica a servir a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, siempre en compañía de María, Madre y Guía, y guiados por la influencia del Espíritu Santo y sus dones que les orientan y señalan el camino a seguir. Fundada en 1975 en Madrid, Mater Christi surgió gracias a la iniciativa de un grupo de individuos comprometidos que creían en la posibilidad de recuperar, rehabilitar y reintegrar socialmente a las personas desfavorecidas a través de relaciones personales dentro de sus propios entornos y siguiendo el camino de la evangelización. La labor evangelizadora de Mater Christi se basa en el contacto directo y la atención personal a las personas desfavorecidas. Se acercan a lugares frecuentados por personas afectadas por la prostitución, ludopatía, alcoholismo, entre otros, con el propósito de entablar conversaciones, comprender sus circunstancias y ofrecer asistencia. Cuando estas personas la aceptan voluntariamente, Mater Christi inicia un análisis de sus situaciones a través de interacciones regulares, brindando apoyo en aspectos psicológicos, clínicos, materiales y familiares. El objetivo principal de Mater Christi es lograr la recuperación y reinserción de estas personas en la sociedad. Esto se complementa con programas de formación que facilitan su integración en el ámbito laboral, social y familiar. La espiritualidad de Mater Christi se caracteriza por una profunda devoción mariana que abre el camino a una experiencia trinitaria donde se vive una vida cristiana en torno a la Santísima Trinidad. Monseñor Luis Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil, Ecuador, recordó que la misión de la Iglesia es anunciar a Cristo a todas las naciones. Asimismo, comentó cómo avanzan los diálogos en el sínodo que se lleva a cabo en el Vaticano. El sínodo de la sinodalidad fue convocado en el mes de octubre de 2021 bajo el lema Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
A la sesión que se desarrolla este mes de octubre en Roma han sido convocadas 365 personas, entre ellos obispos, religiosos, sacerdotes, diáconos y laicos. Este evento tendrá una segunda sesión en octubre de 2024. Después de haber considerado los temas sobre las características de la Iglesia sinodal y de la comunión con Dios y los hermanos, Monseñor Cabrera señaló que ahora están reflexionando sobre la misión de anunciar a Cristo a todas las naciones. Cada grupo o círculo menor ha tomado y profundizado un aspecto de la misión, como el contenido, el objetivo, los ministerios, las formas y medios, los cuales luego son compartidos en la sesión plenaria, añadió. En ese sentido, el prelado ecuatoriano aseguró que es una gran oportunidad para asimilar con mayor serenidad, objetividad y pasión la misión de evangelizar de todos los bautizados, teniendo en cuenta las diferentes vocaciones, carismas y actividades propias. El Papa Francisco ha convocado para el viernes 27 de octubre una jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz. Los motivos son el temor por lo que está sucediendo en Tierra Santa y en los demás focos de guerra del mundo. El pensamiento del pontífice se dirigió, tras la audiencia general, a lo que está sucediendo en Palestina e Israel. Las víctimas aumentan y la situación en Gaza es desesperada. Por favor, hagan todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria. Lo que preocupa al Papa es la posible ampliación del conflicto, mientras en el mundo hay ya tantos frentes de guerra abiertos. Silencien las armas, escuchen el grito de paz de los pobres, de la gente, de los niños. La guerra no resuelve ningún problema, solo siembra muerte y destrucción. Aumenta el odio, multiplica la venganza. La guerra borra el futuro. El Papa no se cansa de exhortar a la oración, que es, como ha dicho en varias ocasiones, la suave y santa fuerza que tenemos para combatir el odio. Por favor, hermanos, sigamos rezando por la paz en el mundo, especialmente en la martirizada Ucrania, de la que ahora ya no se habla, pero donde el drama continúa. La exhortación dirigida a los creyentes es, por tanto, a tomar un solo partido en este conflicto, el de la paz, con total oración y entrega. De ahí la decisión de convocar una jornada de oración que se celebrará el próximo viernes en San Pedro a las 18 horas, hora local en Roma. La invitación se dirige también a otras personas de diversas confesiones cristianas, pertenecientes a otras religiones y a todos aquellos que tienen en el corazón la causa de la paz. La petición de preparar iniciativas similares se extiende también a todas las iglesias particulares. El Papa Francisco centró su catequesis de la audiencia general de este miércoles 18 de octubre en la vida de San Carlos de Foucauld, ejemplo de evangelización y celo apostólico que tenía a Jesús en el centro del corazón y perdió la cabeza por él. El pontífice invitó a los fieles a preguntarse si realmente tienen a Cristo en el centro de su corazón. ¿He perdido un poco la cabeza por Jesús?, cuestionó el Santo Padre ante las personas presentes en la plaza de San Pedro del Vaticano. Carlos de Foucauld sí, hasta el punto que pasa de la atracción por Jesús a la imitación de Jesús, aseguró. En este sentido, remarcó que en San Carlos de Foucauld nació un deseo de dar a conocer a Jesús. Para el Papa Francisco, esto siempre sucede así. Cuando cada uno de nosotros conoce más a Jesús, nace del deseo de darlo a conocer, de compartir este tesoro. El Santo Padre se preguntó si creemos en la fuerza de la Eucaristía y lamentó que se haya perdido el sentido de la adoración. Debemos recuperarlo comenzando desde nosotros, los consagrados, los obispos, sacerdotes, monjas, todos los consagrados. Perder el tiempo delante del tabernáculo, recuperar el sentido de la adoración, instó el pontífice. A modo de conclusión, invitó a los fieles a preguntarse si llevamos en nosotros y a los otros la alegría cristiana, la mansedumbre, la ternura, la compasión y la cercanía cristiana. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.